Ya estamos por acá con el profesor de Historia, egresado del IPA y futuro director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, Gabriel Quirichi. Gabriel, buenos días y gracias por acompañarnos esta Buen día, mañana. Mucho gusto. Ya te habíamos tenido. Mucho gusto, 2025. Claro, iba a decir eso, ya te hemos tenido en varias oportunidades ahora bajo este nuevo rol, nueva designación. Sí. Con todos y todas estamos arrancando por lo mismo, muy original de preguntarles cómo viene la transición. Bueno, yo te diría que por lo menos en nuestra área muy contentos, con mucho optimismo porque tenemos la perspectiva de que se está conformando un equipo en las diferentes áreas de lo educativo, se sigue conformando un equipo con mucha heterogeneidad constructiva de procedencias de todas las áreas de la educación, porque la educación en Uruguay es como un medio ambiente realmente diverso. Nosotros además justo en el área del MEC además tenemos todo lo que se llama, entre comillas, educación no formal, que es re importante, ¿no? Es educación en cárceles, educación para los jóvenes que no terminaron la educación básica, también educación y cuidados para adultos. Es fascinante toda esa área. Más, bueno, los equipos que está liderando Pablo Casciani en lo que va a ser la futura NEP, y esa diversidad también, perfiles con valiosísima tradición, por ejemplo, en la gestión docente de los institutos y los liceos, de la UTU, de primaria, bueno, Elvia, Carolina, Maía, ni que hablar. Entonces, hay una cuestión, bueno, y ahora con Maru Vidal también, que se incorporó en la cuestión cultural. Para mí, y tuvimos hace poquito, este lunes, una primera reunión como de trabajo ya más formal, hay muy buen clima para encarar, ¿no?, lo que se viene, teniendo, bueno, ese mandato que también es muy lindo, ¿no?, de lo que fue la propuesta programática y también la propuesta de campaña de Yamandú, esto de no venir a cambiarlo todo, pero sí hacerlo en clave de un acuerdo nacional por la educación que haga mejor la educación para todas y todos, y eso es muy esperanzador. ¿Estás contento con el equipo conformado? Totalmente, a todos creo que nos viene gustando mucho, y además siguen existiendo posibilidades de que se superen algunos problemas que son históricos del Uruguay, no son inmediatos, ¿no? Ciertas chacras que a veces parecía más que chacras, fortalezas y alambrados, donde no se dialogaba a veces entre el MEC y la NEP, o a veces entre la UDELAR y la formación docente, y hoy encontramos un terreno, también a veces, yo no le llamaría acá chacras, pero sí tensiones desde proyectos o trayectorias distintas, desde colectivos vinculados más a lo sindical, otros más a lo técnico-pedagógico o a las familias. Capaz que porque es verano y yo soy optimista, pero creo que el proceso ha sido de diálogo, no siempre con un acuerdo completo, pero con una perspectiva de construir. Y por otro lado, lo que me parece interesante, ahora yo me refiero más a nuestra área concreta en el MEC, es que hemos tenido un primer acercamiento, por ahora informal, pero muy correcto, y también con la perspectiva de trabajar bien con el director actual, con Baroni, con quien además hemos intercambiado, debatido, tenemos discrepancias, pero también tenemos mucho respeto personal y político. Yo creo que ahí se va a poder avanzar. Hay una estructura muy interesante en la Dirección de Educación. No falta, sí, por otro lado, ya a nivel más MEC, y esto lo ha planteado José Carlos Maía, ¿no?, tener un avance en la cantidad y la calidad de la información. Pero bueno, justo siempre yo digo que también esto hay que manejarlo con los cuidados yo entiendo que además uno laburando como ustedes en los medios, vos querés también la información. Enero es un mes complicado para que haya información, ¿no? Por diferentes factores, y bueno, estamos, pues yo te digo lo del equipo de trabajo, ¿no? Tanto José Carlos Maía, Gabriela Verde, que está en la subsecretaría, el director general de secretaría, Carlos Varela Ubal, están recabando toda esa información. Yo tengo esperanza de que en febrero podamos tener un buen panorama. Bueno, Pablo Casciani se reunió hace poquito con Virginia Cáceres también, y el diálogo, es decir, además hay una cosa interesante, ¿no? Es un diálogo correcto y público, no hay cosas escondidas, y además en Uruguay, con todas las cosas que podemos criticarle, no me voy a poner ahora en ideología política, ¿no?, al Estado, la tradición, y en el ámbito educativo, y ni que hablar en ANEP, que no es donde yo voy a estar directamente, pero lo conozco por trabajar, hay una tradición institucional de que las cosas funcionan. A veces son lentas, entonces
nos preocupan algunos elementos, ¿no? ¿Qué pasa con el déficit? ¿Cuánto realmente se va a poder ejecutar este año? Pero eso son cosas que podemos charlar en febrero, pero la perspectiva que tenemos, bueno, que es un terreno sobre el que podemos actuar y trabajar y empezar de a poco a construir ese diálogo de calidad para una mejor educación. Ahí está. En principio, Gabriel, ¿cuáles serán las prioridades de la futura dirección de educación? Bueno, mira, en la dirección de educación tenemos áreas muy valiosas, ¿no? Yo te diría que en principio, como mandata la ley, la dirección de educación es la que junto con el ministro propone el compromiso educativo del gobierno, que junto con ese compromiso va la nominación de nuestros compañeros que van a presidir la ANEP. No, eso es algo casi que inmediato. Estamos elaborando ese documento en diálogo con el equipo del Frente Amplio, ¿no? Pero además ese es un punto de partida para, una vez que estén las autoridades de la ANEP ya constituidas, proponer la recoordinación, porque en parte se había dejado de coordinar, del Sistema Nacional de Educación, ¿no? Entonces, y a partir de esa, o sea, nosotros en la dirección queremos elevar a un rango de jerarquía la secretaría que hace la coordinación del Sistema Nacional de Educación, con la UDELAR, la UTEC y la ANEP, para empezar a transitar después hacia un segundo paso que es muy importante, que es las instancias del acuerdo nacional. Que ahí lo vemos como tenemos que conversarlo más, ¿no? Porque hay que ver, por supuesto, qué piensan los actores sociales. El diálogo es con actores sociales, los partidos políticos, de cara además a otra cosa que es muy importante para la dirección, que es coordinar cuando se convoque al Congreso Nacional de Educación. No, pero el acuerdo puede ser una base muy importante y ahí, bueno, nosotros estuvimos viendo ya que puede ser muy interesante porque siempre ocurren estos elementos, ¿no? Más allá de la transición puntual de ahora, hay una transición más larga que es que nosotros hasta octubre estamos funcionando con el presupuesto que está de antes. Entonces, muchas cosas vos podés tener todo el entusiasmo y la gana que sea. Claro, incluso hasta para los recursos, para coordinar un evento como un congreso que tiene que tener relatorías, presentación de proyectos, si tiene sus costos, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos pensando, que es una cosa bien interesante también en un año. Ahora me sale la otra beta, ¿no? De profe de historia, porque el 2025 es un añazo, ¿no? Es un gran año porque, claro, comienza el ciclo de los 200 años del Uruguay, pero además, bueno, estábamos conversando la otra vez también con el equipo de presidencia, se cumplen 40 años de democracia, que nunca había ocurrido eso, ¿no? Y en educación además se cumple, por eso que vamos a tener que hacer muchos ciclos, pero se cumplen 80 años de las misiones sociopedagógicas, que son una experiencia en un Uruguay, ¿no? También de otra época democrática, pero con sus diferencias, sobre todo entre el acceso a la educación y los sectores más pobres del interior profundo. La pedagogía nacional empezó a crear cosas nuevas, entonces que han sido valoradas a nivel de la UNESCO, ¿no? Tenés que organizar de todo, digamos. ¿Qué pasa? No, y lo que charlamos para no que es solo en la celebración, es que el recuperar esas misiones, pero de cara al siglo XXI, podría ser bien, esto lo conversamos mucho con José Carlos y con Gabriela Verde, ¿no? Podría ser también una plataforma de lanzamiento para la construcción de la agenda del Congreso, sin querer imponer una agenda, porque también esto hay que ser abierto y consultar, pero una agenda pedagógica nacional, valorando lo construido, ¿no? Pues además tenemos, eso también lo charlamos, ¿no? Muchas referencias internacionales que conocer. Siempre está bueno ver qué están haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Y actualizar, no sé qué sé hoy. O sea, decís que este año podría darse como los ejes para ese futuro congreso. Y a su vez recuperar nuestras mejores tradiciones de la pedagogía nacional actualizadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos toda una línea de trabajo muy importante, ¿no? Vinculada a articular el sistema de educación público. Hay otra que es también muy potente, ¿no? Y que, bueno, estamos empezando a articular equipos y ver cómo llevarla adelante, que es la implementación de una política de acompañamiento económico y pedagógico, quintuplicando, ¿no? el beneficio de las becas UTIA para los adolescentes, ¿no? Que eso, digamos, ahora hay... Que eso, para recordar, ¿para qué adolescentes va? Eso va para los adolescentes que están desde primero a tercero de liceo. La idea nuestra es, por eso también que hay que articularla, es un aspecto que va a depender mucho del presupuesto, ¿no? Y ver si podemos continuar, porque las UTIA son específicamente para estudiantes de secundaria. Tenemos también becas para estudiantes de formación docente, becas universitarias, pero también, por ejemplo, estamos
con mucho entusiasmo viendo todo lo que pueden ser becas para INEFOP, para gente que está trabajando y se tiene que reconvertir. Entonces, hay un conjunto ahí de políticas que obviamente que no son solo del MEC. El MEC ahí tiene un rol quizá de propositivo y de organizar, pero es por supuesto con el MIDES, por supuesto con ANEP y con UDELAR, ¿no? Y con formación docente, que bueno, una tercera línea es empezar a constituir la agenda legislativa para que se despliegue el proyecto de Universidad de la Educación en el marco. De a poco. Claro, entonces ahí tenés que ir viendo todas las cosas que de alguna manera pueden ser como parte de una agenda que no es inmediata, pero bueno, recuperar y articular el Sistema Nacional de Educación, ir implementando aspectos para el acuerdo y el diálogo, ¿no? De cara a un congreso. Organizar bien todo este dispositivo que para nosotros además, si los chiquilines y las chiquilinas tienen más acompañamiento para cursar, sostenerse, también tener otras formas de acceso a la enseñanza, y yo insisto con esto, no es solo acompañamiento económico, es que también haya un perfil, bueno, lo hemos charlado mucho también con Pablo, Cayani, bueno, con Selva, que va a estar también, que ha estado acá haciendo columnas, ¿no? Sí, ese acompañamiento. Que va a estar también, claro, porque Selva va a estar en los equipos del frente, ¿no? Entonces, pues ya quiere la noticia. No, bueno, porque. Mirá, yo los nombramientos en la ANEP y eso siempre los hace el ministro, pero Selva integra los equipos, lo mismo, por ejemplo, tenemos compañeros que. Hay una mezcla muy interesante, ¿no? Que ya trabajan también. Que una cosa que siempre nos dicen es en la parte de lo que es entregar becas, ¿no? Es decir, vos capaz que tenés que tomar la política de lo que fueron las maestras comunitarias en secundaria. No sabemos si le vamos a llamar profesor comunitario o adscripto comunitario, pero tenemos que tener roles que no sean solamente la verificación en una tablilla, le llegó la beca, sino qué está pasando, cómo está estudiando, qué pasa en su casa. Seguimiento. Exactamente. Entonces, ahí creo que tenemos una tarea muy también muy linda, desafiante, ¿no? Y después tenemos otros aspectos que tienen que ver ya con tareas propias de la Dirección de Educación, que sobre todo a mí lo estoy empezando a conocer, ¿no? Porque en esto también uno como que va aprendiendo muchas cosas, ¿no? Pero que bueno, que justo esto de ese edificio cowork, en donde estamos teniendo algunas reuniones ahí en Plaza Alemania, justo coincidí, y además me parece que es una de las cosas también muy esperanzadoras. Yo estoy con la esperanza full, bueno, pero es lo que tiene esto nuevo, ¿no? Claro, tiene así el verano. Claro, no es el verano, es el posible, ¿no? El nuevo ritmo de dar las cosas. No, estaba Carlos Negro trabajando con sus equipos y bueno, un par de veces conversamos. ¿Por qué? Porque en la Dirección de Educación está radicado el Programa Nacional de Educación en Cárceles. Claro. Que es un asunto fundamental, ¿no? Bueno, y el futuro ministro también nos contó, y junto con algunos de sus asesores y su asesora, Gabriela, también, que cómo ya existían algunos programas vinculados a las masculinidades, a educación y trabajo, donde hay posibilidades de articular cosas también sin apuro, pero sin descanso, ¿no? Sin olvidarlo, porque además ahí tenemos un mundo donde si no trabajamos brindando oportunidades, esto, bueno, está súper estudiado, ¿no? Pero hay una tendencia como a una fractura cultural, ¿no? Incluso, bueno, y además hay un trabajo de esta dirección que se retira, bien interesante también, porque eso es lo otro que yo decía medio al pasar, ¿no? Con títulos generales. Nuestro sistema educativo tiene muchas falencias, es cierto, pero también tiene fortalezas. Y por ejemplo, el programa que ya existía en la dirección bajo el mandato de Baroni, tiene y tuvo personas de todos los partidos políticos trabajando, que por ejemplo hicieron un seguimiento de la alfabetización de los presos o no. Y ahora se están viendo también cómo incorporar. Hay cifras muy complicadas. Terrible, ¿no? Entonces, y eso es parte de la educación, ¿no? Ya ni siquiera están dentro del sistema. Entonces, bueno, yo creo que tenemos como diferentes elementos. También ya les decía, nos preocupa mucho y creo que va a ser una cosa que la dirección le va a poner buena cabeza y también equipos, la culminación de los ciclos, articulando con ANEP para que, por ejemplo, lo que son los CECAP, en Uruguay tenemos 24 CECAP, ¿no? Que son esos centros donde con un formato más, podríamos decir, sintético y actualizado a lo que es un joven que no pudo continuar el liceo, y además con otras actividades, los chiquilines pueden terminar, ¿no? Entonces tratar de fortalecer eso para ayudar en esta idea que es como
uno de los pilares de lo que planteaba Yamandú en campaña, es decir, de tratar de que todos los gurises tengan más tiempo educativo. Gabriel, ¿no? y al principio planteabas esto de la importancia del diálogo y decís que que ves ahí un terreno fértil para mejorar, si se quiere, el intercambio entre actores. Eso ha sido todo un tema, tanto para este gobierno como para los del Frente Amplio, ¿no? Cuando estaba el Frente Amplio, convengamos que si bien este gobierno dice que gobernaban los sindicatos, también hubo problemas con los sindicatos. A este gobierno se le criticó mucho la participación que le dio a las y los docentes. ¿Cómo imaginás ahora ese diálogo en el quinquenio que viene? Bueno, mira, yo creo que hay dos cosas, Sofía. Por un lado, no es que no vaya a contestar la pregunta, pero digo porque a veces también yo he vivido ese periodo que vos mencionás anterior, de que se daba la disputa si los sindicatos son, como se dice, el palo en la rueda, o que son siempre conservadores, ¿no? O el discurso más eficientista de la educación y resultadista. Yo creo que eso fue una discusión muy equivocada, históricamente. Porque la educación no es números. La educación es una relación, la educación es un componente. No trabajamos con productos, trabajamos con personas, y trabajan personas. Entonces, y eso, la urgencia mediático-política de numerizarlo todo, llevó muchas veces a no comprender que las instancias de ida y vuelta en la conversación eran lo realmente fructífero, ¿no? Tan es así que ahora, con un contexto casi sin diálogo y de gestión a veces unipersonal, como en los viejos consejos, los números de la educación son peores. Pero no quiero hablar de números porque justamente vamos a hablar de números cuando sea necesario. Tenemos una unidad estadística preciosa ahí en la Dirección de Educación, y ANEP tiene otra buenísima, y está el INED, ¿no? Pero ¿por qué planteo esto previo? Porque para lo que se viene, y por eso también yo creo que hay una esperanza linda, la clave está puesta en la conversación hacia adelante. No es la conversación para sentarnos a mirar. Es decir, y esto es una palabra que la usamos mucho, ¿no? Porque en el sentido de poder conversar, hablar entre nosotros sobre los temas posibles, ubicando cada uno en su rol. Una cosa es lo que nos pueda decir. Yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo, ¿no? La Asociación de Profesores de Historia sobre los programas tal, otra es lo que nos diga la ATD nacional, y otra es lo que plantea el sindicato. Pero hay que escuchar esas tres visiones. Y otra es lo que nos digan los técnicos de humanidades, que saben muchísimo de pedagogía, y otra es lo que la familia nos plantea. Ahora, si yo quiero construir una política educativa, tengo que escucharlos. No existe la idea que hay una versión de la educación que viene por arriba e impone lo que sea. Tengo que ver también qué necesitan los estudiantes. Entonces, ¿hasta ahora los gobiernos fallaron en esa escucha conjunta? Yo creo que la escucha conjunta nunca logró tener una dimensión de constituirse en el eje sobre el que la política se hacía, ¿no? Es decir, la discusión, la conversación supone que va a haber puntos en donde no todos estemos de acuerdo, pero que se pueda caminar, ¿no? Entonces, si no solo yo, nosotros proponemos como punto de arranque conversar y a partir de ahí caminar, yo creo que va a ser mucho más factible, porque además creo que esto también lo hemos visto, ¿no? con otros actores, ¿no? Porque yo también soy profe y doy clases en el liceo y voy a las coordinaciones y veo cuáles son las demandas, las urgencias, esto que parece una tontería, ¿no? Pero cuando y lo ha planteado Yamandú, lo ha planteado José Carlos, lo ha planteado Pablo, lo planteamos todo, es decir, bueno, el desgaste que tienen las maestras, los profesores por el trabajo administrativo, ¿no? Pero no sé si lo han pensado, capaz que seguro que sí, pero ¿por qué tanto trabajo administrativo de los docentes? Porque hay una ficción del control. Yo te pongo que llenes muchas grillas y tengo supuestamente datos de todo lo que vos estás haciendo. Ahora, ese no sé, media hora por día, 40 minutos por día, son minutos que no estás con los problemas de los chiquilines, que no estás hablando con otro colega de cómo hizo una tarea que funcionó bien, o de un problema que tuvo, no sé, en la puerta del liceo, que es re importante. Entonces, tener en cuenta eso, para decir, miren, vamos a reducir todo el dispositivo administrativo, vamos a simplificarlo, porque lo que nos interesa es, otra vez, el vínculo, que estén con los chiquilines, y que estén en clave pedagógica. Entonces, me parece que ahí hay un punto de partida también. Por ejemplo, pensando en la dicotomía que vos traías al principio, ¿no? Entre los sindicatos y las autoridades. Obvio, va a haber discusiones en los consejos de salario, las horas docentes, pero se sabe, y esto también, yo lo he escuchado en otros actores que no son necesariamente frente amplistas, pero nosotros no venimos con una postura de imprimirle
a los docentes una persecución burocrática y una acusación de que las cosas salen mal por los docentes. Al contrario. ¿Eso se hizo en este periodo? Eso pasó, pasa en un discurso también. Que es parte, yo lo planteo, por eso digo, en este periodo ocurrió que en algunos casos, nosotros también tenemos como un cuidado muy especial en no generalizar. Ocurrió en algunos casos que además nos importa mucho que sean recuperados y desagraviados, ¿no? Como los docentes de San José, que además siempre lo cuento con cuidado porque la colectividad maragata, con ediles blancos y colorados, esto no es partidario, desagravió ya a esos profesores, que fue injustamente, aparte en un proceso que ya estaba cerrado, se reabrió en esa ya una mezcla de burocracia y persecución, ¿no? Lo mismo ocurrió con esto de plantear en el IABA todo el conflicto mal llevado de intervenir un liceo y no escuchar a los estudiantes. Lo que escuchar no quiere decir que le vas a decir a todo que sí, pero un docente, ¿qué hace? Por lo menos entiende que si alguien le plantea algo, aunque sea muy exaltado, una razón tiene, ¿no? Entonces, yo lo que parto de la base es que en la actitud, pero la actitud no por una pose, la actitud genuina de nuestros equipos es la de una escucha a la sustancia del quehacer docente, de las necesidades de los estudiantes, para construir una política con esta otra cuestión. Nosotros le venimos a decir, mirá, a ver cuáles son los planteos, nosotros tenemos esta propuesta de invertir más en educación para que sea mejor. Ahora, eso supone, porque claro, se dice, no, mirá, invertí más, pero subimos los sueldos y nosotros queremos, no sé, trabajar menos. Ahí hay un diálogo que va a ir, pero no va a pasar esto, ¿se entiende? Puse un absurdo, porque en realidad yo creo que estamos en condiciones de, ojalá, ¿no?, históricamente haber madurado que el debate no iba por solamente los números y las tasas sino cómo hacemos que la educación sea mejor para todas y todos a lo largo del tiempo. Otro de los temas que estuvo sobre la mesa durante esta campaña y que tiene dentro de sus prioridades el Frente Amplio tiene que ver con la gobernanza en la educación, que vuelvan los docentes a los subsistemas en primaria, secundaria, YouTube. ¿Crees que el Parlamento esto debería tratarlo a la brevedad, esto del retorno de los consejos desconcentrados? Y por otro lado, ¿cuánto es que contribuirá ese retorno de los docentes a estos consejos? Bueno, mira, ahí nosotros tenemos que ver, por un lado, cómo es la agenda parlamentaria, ¿no? Porque hay varios asuntos, por supuesto que ya que estamos hablando de esto, a mí me parece urgente que se recomponga la participación institucionalizada y capaz que mejorada de lo que era, porque a veces yo lo escucho, ¿no? A veces, perdonen, algunos que no sé si les ha pasado a ustedes, perdón, no, se vuelve para atrás. Bueno, capaz que lo que se hizo para adelante no estuvo bien. O sea, miren que fue peor la elección de horas últimamente que antes. Digo porque siempre estaba ese mito de la elección de horas. Sí. Pero además tenemos menos gurises asistiendo. Vieron que a mí no me gusta el discurso apocalíptico porque creo que hay que analizar los problemas. Pero hoy la educación, en términos cuantitativos de presencia, no está mejor, sino está peor que antes de la época del Frente. Entonces ahí tenemos un desafío, ¿tá? Entonces, para encarar bien ese desafío, esto no es una postura filosófica. Lo que se muestra en los mejores sistemas educativos, que la participación docente, yo pongo un ejemplo, capaz que a muchos les gustó la serie aquella Merlí, ¿se acuerdan de los profesores de Barcelona? Bueno, yo he ido a congresos en educación, porque, bueno, en Barcelona los docentes tienen claustro en los liceos, y tienen solo la hora en un liceo y tienen un claustro de docentes. Y tienen una inspección nacional, pero ¿no se acuerdan que en un momento viene un inspector que quiere sacar a uno que era medio rival de Merlí? Pero sí que la participación no es solo, porque la gobernanza es una discusión también como de exceso de observar la punta del iceberg. A mí me interesa también la participación de los docentes en su centro, la participación de los chiquilines, yo siempre lo cuento también, ¿no? Con Germán Rama, que fue muy polémica su reforma, pero la institución del delegado estudiantil que puede ir a las reuniones de profesores es participación. Entonces, yo creo que es importantísima que vuelva la participación en la gobernanza, que sea con formatos ayornados, actualizados, pero, lo digo con este cuidado, el panorama legislativo tiene más cosas. Nosotros en la educación queremos que la educación sea lo más importante del Uruguay, y lo es junto con el fútbol, recuérdenlo, chicos. Y bueno, no quiero hablar de la ganadería ahora, que es muy importante, pero vieron que a veces se va para otros lados. Bueno, pero la educación también tiene que tener en cuenta qué acuerdos parlamentarios se van a generar, por ejemplo, para todos los institutos
de supervisión, por ejemplo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, sí, lo hablamos justamente. Entonces, dentro de ese panorama, yo lo que creo que, y esto también lo hemos conversado con José Carlos, con Gabriela, con Pablo, yo creo que es posible que el Frente plantee una agenda legislativa en diálogo y que este sea un punto a revisar dentro de ese digamos, cuerpo más grande legislativo a realizar modificaciones y al mismo tiempo ya ver, sin apuro, pero en el marco del diálogo nacional, también cuándo podemos incluirlo de la Universidad de la Educación. Bueno, ¿no? a propósito de ese punto. Pero solo un detalle más que decir. En el medio de esto, puedo decir, bueno, pero entonces, ¿cuándo va a ser? Porque lo de la fecha, bueno, lo que podemos hacer es decir, bueno, va a haber una agenda legislativa, ir anunciándola. Ahora, mientras empezamos a gobernar, la idea es crear instancias de participación más allá de lo que sea efectivamente después el resultado de una sanción de una ley, ¿no? Y esto de consultar, yo creo que esto con los nombres que ya han ido emergiendo, ¿no? Como Carolina, como Elvia, no, Carolina Payas y Elvia, ¿no? Que van a estar junto con... hay, por ejemplo, Carolina tiene una larga historia de, bueno, participar en los congresos. El Frente tiene historia en los congresos de educación. Los congresos han aportado materiales muy ricos, ¿no? Pero también de articular todo lo que ha sido el programa del Frente. Entonces, la capacidad de diálogo yo creo que va a estar instalada y después veremos los tiempos de la política. No, simplemente para cerrar, Gabriel, te iba a preguntar a propósito de este tema de la Universidad de la Educación, que sabemos que es un camino más largo y ya ha sido largo hasta ahora. En concreto, esto que se hizo en esta gestión de recibir un título universitario a través de una prueba que, bueno, acredita los conocimientos, ¿eso se va a descartar? Sí, nosotros lo que consideramos es esta cuestión, ¿no? Un poco como lo que pasó con la firma del reciente de esto del agua, ¿no? Va a haber una prueba ahora a fines de diciembre, esa prueba es legal, se evaluará y se dará el título, porque la gente que se presenta tiene el derecho a que le evalúen. Nosotros lo que no vamos a hacer, que sí se hizo y estuvo mal, es que, por ejemplo, se cambiaban los programas de un día para el otro y todos los años pasaban, los chiquilines no continuaban con los mismos programas, nadie se alarmó de esto no estuvo bien, porque cambiaron primero, segundo y tercero a séptimo, octavo, noveno de one, eso no, estuvo mal, ¿no? Pero bueno, eso nosotros lo vamos a respetar. Lo que consideramos, esto ya está hablado, es que no vamos a volver a ir por el camino de que la Universidad de la Educación quede solamente de alguna manera dibujada o presentada a partir de una prueba, sino que lo que queremos es que haya un proceso de formación universitaria, que haya carreras que tengan su director de carrera, su área de investigación. Hay mucha investigación educativa que se realiza, pero se realiza por fuera, bueno, que esté dentro de la universidad, que esa universidad articule con la UDELAR y la UTECA a nivel territorial y que efectivamente las personas que hacen magisterio, educación social o profesorado tengan un título universitario porque se formaron de manera universitaria. ¿Qué pasa con las personas que dieron esta prueba? Nosotros lo que consideramos es que esa prueba tiene un valor de una prueba dada, que después en algún llamado, en lo que sea, se tomará como, bueno, alguien dio una prueba que le acredita eso y tendrá algún puntaje. Lo que no consideramos, y esto es todo un tema para conversarlo abiertamente, ¿no?, es que sea una doble titulación. O sea, yo soy profe de historia y supónganse que hubiera dado la prueba y ahora tengo el título de licenciado universitario en historia, pero no soy licenciado de historia de humanidades, o sea, solamente di una prueba. Entonces, nosotros lo que vamos a respetar que hicieron la prueba y que se valore, pero tratar de construir el otro camino y después, que eso también nos parece muy importante, que la universidad esté constituida. La propia Universidad de la Educación verá cómo, por ejemplo, personas como yo se reconvierte su título de profe de historia en un título universitario, porque después también hay un tema como que acá sí es interesante, ¿no? Viste que siempre se habla de la no retroactividad de la ley. No, obviamente, pero si vos mirás cómo es la formación y la carrera, con determinadas actualizaciones, alguien que hizo la carrera del IPA, de no sé qué, puede perfectamente actualizarse en la Universidad de la Educación, pero que se haga desde criterios universitarios y no desde un lugar solo que pone una prueba. Gabriel Quirichi, futuro director de Educación del MEC, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Nada que perder.